Dice entonces participación y argumentación en democracia, tercero medio C, 2021. Y aquí, como les dije anteriormente, estamos haciendo un alcance en relación a la cantidad de horas que se supone que debería estipularse como ideal de trabajo. Y hay una propuesta, evidentemente, ¿cierto?, de disminuir las 45 horas que son actuales por ley, ¿cierto?, a 40, que sea como es el estándar del que se empieza a negociar las horas extra y todo lo demás. O sea, esto no quiere decir, ojo con esto, es que es súper importante en torno, ¿cierto?, a ir reconociendo los argumentos. Esto no quiere decir que las personas no puedan trabajar más, que pueden, evidentemente, si hay un tema de producción de por medio que involucre más de 40 horas semanales, perfectamente pueden trabajar más de 40 horas semanales, pero la salvedad es que a partir de las horas 40, de las 40 horas que son por ley, se empiecen a pagar, ¿cierto?, las horas que corresponden. Pues en todas partes, ¿cierto?, se da ese sobre tiempo que debería ser remunerado de una manera diferente, porque estamos hablando de un esfuerzo más allá del esfuerzo básico, ¿cierto?, que tiene que hacer la persona, el trabajador. Así que claro, no se entienda mal que terminaba la hora 40, ponte tú, como que alguien decía, no me acuerdo de un argumento, alguien decía por ahí, un diputado de derecha, parece que era, de RN, si no me equivoco, y decía que ya, pues está el doctor en el pabellón, por ejemplo, y está operando a corazón abierto, no sé, por poner un ejemplo, y, y decía ya, ok, hora 40, así que dejaba la operación ahí y se iba. Ese tipo como de argumentos presentaban las personas que era imposible, ¿cierto?, en algunos trabajos dar pie a una limitación tan extrema como 40 horas, y que era como un poco fuera de norma, ¿cierto? Y que irrumpía, obviamente, en esta idea de los trabajos que necesitan más tiempo para poder ejecutarse, sobre todo las tareas agrícolas, ojo con eso. Entonces le decíamos clase 28, miércoles 20 de octubre, ¿ok? Y jugando un poquito con la idea, ¿cierto?, del término de la jornada laboral. No sé si alguno de ustedes vio Los Picapiedras alguna vez, ¿cierto? Por eso esta relación intertextual con esta imagen. La actividad dice revisar los matices argumentativos de una discusión política de un tema de contingencia, que es la disminución de la jornada laboral de 45 a 40 horas. Y el propósito es aplicar la metodología que nosotros ya sabemos y usamos, ¿cierto?, específicamente el modelo argumentativo de Tolmin y otros más, ¿cierto?, en particular para reconocer tesis, argumentos, contraargumentos, la calidad misma de los argumentos, analizar críticamente los textos argumentativos que se presentan para el lado a favor de la propuesta y en contra de la propuesta, de manera que nosotros también podamos profundizar en nuestras habilidades de comprensión lectora, podamos extraer, ¿cierto?, una idea y podamos tener opinión con respecto a esto, ¿cierto? Que seamos responsables también a la hora de decir, sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo, ¿ya? Con fundamentos. Entonces el objetivo es el número 6, que tiene que ver justamente con la evaluación crítica de argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, enfocándose en los alcances que tienen en la comunidad, su pertinencia con respecto al tema analizado, si son pertinentes o no, y el propósito perseguido, tanto como la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas establecidas. Ayer estaba escuchando a un youtuber de un canal, ¿cierto?, en particular, le mandé un comentario a propósito porque me tocó hacer lo mismo que vamos a hacer hoy día en clase, pero lo hice con él, en particular del argumento que él estaba presentando. Entonces él decía, hablaba de que al señalar o querer cierta igualdad se generan ciertas incomodidades, ¿cierto? Entonces, que no era posible, él estaba en contra de disminuir las 40 horas, ¿cierto?, a 40 horas la jornada laboral, que era imposible hacer esa disminución porque iba a generar desempleo, que iba a haber un caos, ¿cierto?, en las remuneraciones, que van a bajar los sueldos, que puras cosas malas. Pero estaba hablando de un escenario incierto. Y él, en momentos antes, había criticado justamente a la Carol Octariola, creo que también a propósito que estaba a favor de la medida, que hablaba de lo mismo. Le preguntaba, y usted, dígame, ¿tiene a ciencia cierta? Le preguntaba Mónica Rincón, de la periodista, ¿usted tiene a ciencia cierta conocimiento de las reales consecuencias que va a tener esto para el mundo laboral, ¿cierto? La empleabilidad, la movilidad laboral, etcétera, etcétera?
Y Caro Carrió decía, no tengo a ciencia cierta, ¿cierto? Tengo antecedentes, por supuesto, hay proyecciones, por supuesto, pero a ciencia cierta, o sea, concretamente, yo tampoco sé lo que va a pasar, porque yo creo que nadie sabe qué es lo que va a pasar a futuro. O sea, se pueden hacer proyecciones, se pueden hacer especulaciones, pero no se puede estipular de manera concreta, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a suceder en ningún escenario? De hecho, ni siquiera las mejores proyecciones se pueden establecer, ¿cierto? Que vaya a cumplirse de ese modo. O sea, el destino, el futuro, como quieran verlo ustedes, no está escrito. Entonces, difícilmente que se puede, digamos, sobre todo en una materia tan compleja como es la fuerza laboral y la movilidad laboral, ¿cierto? Se puede estipular qué podría suceder. Se pueden tomar previsiones, por supuesto, y de eso se trata esto, de ir buscando y cubriendo todas las aristas posibles, ¿cierto? Para poder no tener alguna dificultad que se pudiera presentar si se llega a aplicar o no esta reducción. Por eso es importante estas comisiones, po. Estas comisiones en donde evidentemente se discuten esas aristas, en donde se ven justamente todos los alcances que puedan tener a favor, en contra, para ir modificando la propuesta inicial que hace en este caso Camila Vallejo, en torno, ¿cierto?, a la reducción de la jornada laboral. O sea, ella dice, bajemos la jornada laboral de 45 a 40 horas, y estos son mis argumentos, que dice específicamente, está relacionados con la mejora de la calidad de vida de las personas, de los trabajadores. Más tiempo libre, más tiempo de ocio, más tiempo de descanso, de recuperación, más tiempo, ¿cierto?, para que la persona evite el estrés, el agobio laboral, etcétera, 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 etcétera. Puras cosas buenas. Pero que tienen que ver con la parte emocional, psicoemocional de los trabajadores, más que nada. Eh, bueno, consecuentemente con eso, tiene también una mejora en la producción. Eso es lo que dicen, ¿cierto?, los estudios, lo que vamos a ver hoy día. Y por otro lado, ¿cierto?, dicen no, porque al disminuir la jornada laboral, específicamente en algunos rubros como el agrícola, se echa por tierra, digamos, justamente la importancia que tiene cumplir con los tiempos que son acotados, ¿cierto?, en la producción agrícola, sobre todo pensando en que el producto, en este caso la fruta, se pudre, pues se echa a perder. Entonces no se puede desaprovechar temporalmente eso, y por eso es importante que la jornada se mantenga en 45 horas. Ese es un argumento de peso, estamos hablando de algo concreto. Y en el otro caso estamos hablando, ¿cierto?, de resultados de estudios que se han hecho también de manera concreta. O sea, los dos argumentos son muy buenos, y ahí, en esta mesa, ¿cierto?, se pone justamente en discusión todo eso. Por eso, este tipo de instancia de argumentación tiene por sobre todo un carácter formal, un carácter que permite, ¿cierto?, presentar las argumentaciones de manera correcta, no solamente por la apariencia, lo decíamos, ¿cierto?, sino también porque está bien estructurado, de manera que las personas, los interlocutores ahí en este diálogo argumentativo puedan reconocer cuál es la tesis, cuáles son sus argumentos, y puedan decir, bueno, con respecto a tu idea, con respecto a tu argumento, con respecto a la evidencia que estás presentando, o sea, reconocer la estructura de la argumentación del opositor, entre comillas, ¿cierto?, del que piensa distinto, y construir con eso también un contraargumento, centrar una base a propósito de discusión más constructiva, ¿cierto?, más resolutiva, quizás también más buscando un consenso, esa es la idea. Por eso es muy valioso que se haga de ese modo, con esa formalidad, que no tiene que ver con la apariencia, insisto. La apariencia también es un plus, por supuesto, o sea, ir bien vestido, bien elegante o bien presentado, ¿cierto? Porque eso le da un poco de seriedad, pero nada más. No quiere decir que los argumentos de por sí, porque estar bien vestido, ¿cierto?, signifique que sea mejor que el otro, ¿cierto? No tiene que ver con eso. Tiene que ver solamente con la instancia y con el respeto y con la tolerancia, y tiene que ver básicamente con la idea de tener una como propensión a una discusión seria, ¿ya? Ese es el punto. Que no es una discusión relajada de barrio, de amigos, ¿cierto? En el bar o en la plaza, ¿cierto? O en la cancha de fútbol, no, pues estamos hablando de una discusión, de un lugar específicamente donde se va a discutir
pero también a discutir constructivamente, a construir, ¿cierto?, una solución. Esa es la idea. Entonces, eso se puede llevar, esa formalidad se puede llevar a las discusiones que tenemos en el ámbito familiar, por ejemplo, con los amigos, con la polola, con el pololo. Se puede llevar, se puede hacer. eh, la pregunta, ¿cierto?, queda abierta y evidentemente eso lo tenemos que nosotros ir manejando. Y ojalá también incluyendo en nuestras propias presentaciones esta idea no de la formalidad de vestuario, ¿cierto?, sino la formalidad de cómo se construye y se estructura, ¿cierto?, nuestro pensamiento, nuestros argumentos. Ese es el flashback. Bueno, este es el texto que les quería presentar. Es un texto que está fragmentado y que es presentado, ¿cierto?, por Ramón López y Javiera Peterson, ¿cierto? Ellos son los que argumentan, o sea, que buscan básicamente estos fundamentos un poco recogiendo la opinión de algunos economistas que no ven necesariamente los efectos económicos, o sea, los efectos costos, ¿cierto?, de la operación de disminución de las 45 a 40 horas, sino que ven en el sentido, ¿cierto?, del efecto neto, llaman ellos. Aquí voy a destacar, ¿cierto?, justamente eso, el efecto neto de la medida a propósito, en el caso de lo que ellos estipulan, sería positivo para el país. La propuesta dice, el proyecto de 40 horas y los efectos de reducir la jornada laboral en Chile. La propuesta de la diputada Camila Vallejo, Partido Comunista, de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas ha causado bastante rechazo entre algunos expertos que participan en el ámbito del debate público, incluyendo el ministro de Hacienda, en este caso. En esta columna, ¿cierto?, porque es una columna de opinión, dos economistas de la Universidad de Chile analizan técnicamente la propuesta desde los supuestos de la teoría económica moderna, considerando factores como productividad, desempleo y salarios. Son tres ámbitos, ¿cierto?, en los que podría repercutir, en la que repercute directamente, ¿cierto?, de la reducción de la jornada laboral. Dicen ahí los que están en contra, menos horas, menos sueldo. Menos horas, más desempleo. Menos horas, menos productividad. ¿Y qué dicen los que están a favor? Menos horas, más productividad, menos horas, más empleo y menos horas, ¿cierto? Una mejora cuantitativa no de salario, sino de las condiciones laborales que le dan valor agregado, ¿cierto?, al sueldo que uno recibe, pues, de la misma plata que pueden recibir de sueldo, ¿cierto?, por menos tiempo laboral, en particular eso es un beneficio, ¿se entiende? Bueno, y quizás al hacer horas extra puede que eso incluso incremente su sueldo. O sea, ¿por qué no? La perfección, la mano de obra técnica. El proyecto de disminución de la jornada laboral, perdón, dice, el efecto neto de esta medida que incluyen Ramón López, ¿cierto?, y Javiera Peterson sería positivo para el país. O sea, ellos dicen que es bueno. El proyecto de disminución de la jornada laboral de 45 a 40 horas propuesto recientemente en el Congreso, recientemente porque este texto fue emitido, ¿cierto?, hace un año, sino un poco más. Por eso el ministro de Hacienda es distinto del ministro de Hacienda que conocemos ahora, si no me equivoco. El proyecto recientemente ingresado, ¿cierto?, al Congreso Nacional ha significado una intensa discusión entre economistas. Una de las voces opositoras sonó con mayor fuerza fue la del ministro de Hacienda, dice el señor Rodrigo Valdés, quien negó su apoyo al proyecto por la carga que recaería en la economía, agregando comillas. Es bien importante reconocer que trabajamos muchas horas en Chile, eso es verdad, pero lo que hay que hacer es ser más productivo para trabajar menos horas. O sea, que si se llegara a cumplir esto de que en menos tiempo yo hago la pega, ¿cierto? Hago mi pega y no dejo pendiente el trabajo, entonces podría ser sensato esto de bajar la cantidad de horas. Podría ser sensato, discutible recién. Las palabras del ministro resumen muy bien la postura de los economistas que están en contra del proyecto, que busca reducir la jornada laboral principalmente por dos razones. Una, el decaído estado de la economía, todavía, sobre todo ahora en pandemia, y otra, ¿cierto?, la baja productividad del país, que también, ¿cierto?, ha sido golpeada por la pandemia. Aquí tenemos, en esta parte de aquí, tenemos específicamente esta parte de aquí, tenemos una contraargumentación, una salvedad, podríamos decir. Porque dice, es bueno para el país, pero aquí la salvedad es cierto que podría implicar algo negativo. Voy a hacer un poquito más chiquitito para no tapar el texto. Ahí sí.
El objetivo de este artículo es proyectar los posibles efectos de dicho proyecto sobre el empleo, la eficiencia económica y la productividad, a través de un análisis técnico que utiliza supuestos clásicos de la teoría económica combinados con evidencia empírica disponible para Chile. Cuando dice evidencia empírica se refiere, ¿cierto?, a evidencia que es comprobable, que está ahí, que es contrastable, que es visible para todos nosotros, los que estamos en este punto de la discusión. Los resultados se presentan de la forma más intuitiva posible, con el fin de hacer parte al país y no solo el pequeñísimo grupo de economistas de este debate. O sea, no estamos hablando de que esta discusión no es solamente entre economistas, ¿cierto? Sino entre todos, pues si todos somos trabajadores de alguna manera. Ustedes van a ser trabajadores, ¿cierto? En el futuro muy lejano, muy cercano, ¿cierto? Pero en un futuro próximo. Entonces, también les compete. Sus familias, sus papás, qué sé yo, también son trabajadores. Entonces, impacta, ¿cierto?, en nuestra realidad. O sea, deben de sentirse llamados a entender este fenómeno, esta discusión. En términos generales, el proyecto propone la reducción de 45 a 40 horas de la jornada laboral. Esto puede resultar en un aumento directo del salario real por hora, dependiendo de los efectos, ¿cierto?, que dice, indirectos sobre la demanda por trabajo. Lo anterior afecta fundamentalmente al sector formal de la economía, o sea, obviamente porque son los que tienen contratos y en los contratos dice 45 por tantos días de trabajo, etcétera, etcétera, las condiciones en las que tienen que trabajar y el desempeño que tiene que hacer. El contrato de trabajo es eso. Pero dice aquí, es imposible hacer este cálculo o regular el sector informal, pero puede afectar indirectamente el sector informal. O sea, si mejora el aspecto formal, el ámbito formal, ¿cierto? El sector formal de la fuerza laboral, evidentemente que esa formalidad podría implicar, ¿cierto?, alguna modificación de lo informal. Específicamente cuando hablamos de informal, los que están contratados por part-time o que sé yo, lo que directamente no tienen un contrato de trabajo. Podría. Según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, el 62% de los asalariados, o sea, de los contratados informalmente, declaró haber trabajado más de 45 horas semanales. Entonces, podría ser un estándar, decir 45 horas es mucho, ¿cierto? Entonces, de 40 podrían estar trabajando 42, 43 o 45 horas y ahí como entender que están trabajando sobre tiempo. Claro, o sea, también debería impactar. Aquí hay un salto, ¿cierto? Dice, en general se puede demostrar que una reducción de la jornada laboral como la que propone el proyecto en cuestión reduciría la brecha entre el producto marginal del trabajador y su salario efectivo. Esto, a su vez, conduciría a disminuir las pérdidas de productividad causadas por la existencia de los monopolios. Por consiguiente, es posible concluir que la eficiencia económica y la productividad del trabajo en los sectores dominados por los monopolios, ¿cierto?, o los oligopolios, las que manejan las familias, ¿cierto? Las familias en torno a ciertos productos en particular, aumentarían como consecuencia de la política propuesta por el Congreso. O sea, de hecho, en Chile existen oligopolios, pues, familias que están encargadas, ¿cierto?, de la producción de algunos, valga la redundancia, productos, o bienes, o servicios. Se sabe, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos unos datos que son concretos, datos duros, que también es súper importante reconocer a la hora de hacerse de una idea para poder tomar una decisión y estar a favor o estar en contra. Datos duros que podrían, evidentemente, ayudarnos en esa decisión. Finalmente, dice, no deja de ser necesario, incluso en un análisis de economistas, plantear el sentido común que resulta tan solo pensar en los beneficios ampliamente definidos de disminuir la jornada laboral dadas las actuales condiciones laborales del país. Según indica la última edición del Work Monitor, ¿cierto?, Chile es el quinto peor país, o sea, de 33 está en el número 28, o sea, a ese nivel, en donde la sensación de satisfacción laboral de los trabajadores es negativa en relación a la productividad laboral. O sea, los trabajadores que se sienten mal en relación, ¿cierto?, a su trabajo, no porque no se sientan satisfechos desde el punto de vista personal, sino porque sienten que no están haciendo bien la pega y que la pega, ¿cierto?, no tiene, digamos, un real impacto.
no hay un nivel de satisfacción. En este caso, ¿cierto? Una forma efectiva de reducir tal nivel de insatisfacción y por lo tanto de aumentar la productividad es reduciendo la actual larguísima jornada laboral. De hecho, bueno, vamos a ver en los videos que están presentados a continuación, que Chile tiene una de de las jornadas laborales más largas de trabajo, o sea, a nivel mundial, donde los estándares, ¿cierto? Están bajando de tal modo que se están concentrando las jornadas laborales, ¿cierto? En torno de las 6 horas diarias. Si ustedes sacan la cuenta, si uno trabaja de lunes a viernes, apunte tú de lunes a sábado, con un día de descanso. De lunes a sábado, 6 por 6, 36, no 40. Y en algunos casos 6 por 5, son 30 y no 40. O sea, son 10 horas menos o 10 horas más de beneficio, ¿cierto? Para el ocio de los trabajadores. El ingreso del país no se condice con esta jornada semanal tan extensa como la existente, a la que se pueden sumar incluso 3 horas adicionales por motivo de transporte. O sea, si nosotros consideramos que trabajamos 45 horas, y en algunos casos, ¿cierto? Como por ejemplo, yo les había puesto a los chiquillos el lunes el caso de algunos profes que viven en Providencia y que tienen que venir a trabajar aquí a Puente Alto, o al revés, gente que vive en Puente Alto y que tiene que ir a trabajar, ¿cierto? A Vitacura, Las Condes, Providencia, Renca, qué sé yo, etcétera, etcétera, eh, que más o menos implica una hora, un tiempo de traslado de 3 horas. O sea, son 45 más 3. Esas 3 horas deberían estar consideradas dentro de la jornada laboral, porque es parte del tiempo de desplazamiento, ¿se entiende? Entonces, el hecho de cambiar estas condiciones de jornadas tan largas laboralmente hablando, hace que muchos ciertos beneficios hace presente muchos beneficios de que acortarlas sean mayores, ¿cierto? Y que sus posibilidades, posibles costos sean de menor cuantía. O sea, en realidad se gana más, se pierde poco. Ahora bien, si tales son los beneficios de disminuir la jornada laboral, esto es una contraargumentación, fíjense. La pregunta obvia sería, ¿por qué el mercado no lo ha hecho por sí solo? ¿Por qué no racionalmente el mercado se ha comportado, ¿cierto? O ha tendido a disminuir la jornada laboral? Las razones son similares al por qué las empresas chilenas gastan tan poco en investigación y desarrollo, ubicándonos, ¿cierto? En este sentido, en el último puesto de los países de la OCDE, según datos de la última encuesta nacional sobre gasto y personas, y en esto de investigación y desarrollo, ¿cierto? Del Ministerio de Economía. A pesar de que se sabe que dicha inversión tiene altas tasas esperadas de retorno en el largo plazo, o sea, invertir en averiguar qué pasa ahí, ¿cierto? Y propender a utilizar esa información para mejorar las condiciones laborales, eso trae consigo ciertos beneficios a largo plazo, pero beneficios a fin de cuentas no se hace, po, debido a principalmente a la alta adversidad al riesgo que caracteriza a las empresas chilenas y a la presencia de altas rentas económicas y bajos niveles de competitividad y de competencia de inversores, ¿cierto? Que no prometen una alta rentabilidad en el corto plazo, con mínimo riesgo de son raramente implementadas. Por eso pasa, ¿cierto? Tal como la investigación y desarrollo, una reducción de la jornada laboral puede considerarse una inversión que implicaría ciertos riesgos, pero que ciertamente hay una alta tasa de retorno esperada a largo plazo, tanto desde un punto de vista social, los beneficios sociales que podría traer eso, o sea, que son incuantificables, no se sabe exactamente qué, pero, o sea, cómo, con cifras, ¿cierto? Pero que se sabe que impactaría de manera positiva, tanto como el punto de vista, ¿cierto?, de la rentabilidad privada de las empresas. O sea, que incluso para las empresas sería rentable porque aumentaría la productividad, sus trabajadores estarían felices, no habrían tanto deserción o tanto cierto ausentismo, por ejemplo, que es un problema que se presenta también en las empresas, obviamente. O sea, aquí tenemos un dato duro, otro más. World Monitor en Chile, ¿cierto? Está presente desde el año 2010, pero desde el año 1960 que ellos se han instaurado en varios países del mundo y ya, ¿cierto? Ellos hacen como consultas, hacen investigación, hacen ciertas estadísticas y van como, de alguna manera, como facilitando en el ámbito, ¿cierto?, de las relaciones humanas, más fácil, por eso RRHH, ¿cierto? Van facilitando esta
la socialización de ideas que benefician a los trabajadores en torno no solamente a los trabajadores, sino también a la producción y a las empresas. O sea, son como un punto intermedio entre como relaciones humanas, ¿cierto? Entre los trabajadores y los empleadores. Ahora, por acá, bueno, está la explicación de lo que es una I más H, ¿cierto? I más D, perdón, que es investigación y desarrollo, que también es importante que los gobiernos, específicamente los ministerios como el de Hacienda y el del Trabajo, vayan gestionando información que les permita a ellos tomar decisiones y que venga de ellos, ¿cierto? La propuesta de disminución o de aumento de todo esto, de cambiar las condiciones laborales, específicamente, a beneficio no solamente de los empresarios o empleadores, sino también de los mismos, los más afectados, que en este caso son los trabajadores y sus familias. Bueno, en este caso, la discusión ahora ya no está encabezada, ¿cierto?, por Camila Vallejo y Eduardo Riesgo, fiscal del Servicio Nacional Agrícola, sino que, podemos decir, ¿cierto?, de los empleadores o empresarios y de los trabajadores. Bueno, así que esa es la visión, digamos, porque yo creo que todos los trabajadores no quieren sino tener más tiempo libre, pues, o sea, tener menos tiempo de trabajar, ¿cierto? No creo que nadie se estrese diciendo, bueno, lo que hacían 45 horas lo voy a tener que hacer 40 o estoy súper estresado. Yo creo todo lo contrario, o sea, van a estar contentos de que van a poder tener mucho más tiempo para poder descansar, reponerse y por sobre todo, ¿cierto?, valorar que ese trabajo sea eficiente, po, y sacar la pega, ¿cierto?, en el tiempo que corresponde. Aquí va el primer vídeo. Yo voy a pausar esto, ¿cierto? Evidentemente para que ustedes puedan. La evidencia que presenta, ¿cierto? El diario español, el diario .es, ¿cierto? Es evidencia bien concreta, bien considerable. Piensen en que lo que estaba hablando este presentador, el periodista, ¿cierto? En el último video, hace juicio, por ejemplo, en el caso de lo que sucedió con los transportistas, específicamente el rubro, ¿cierto?, de los conductores de buses. Antiguamente los conductores de buses de repente trabajaban 8 horas o más, ¿cierto?, transportando personas. Y eso aumentaba eficientemente, aumentaba, ¿cierto?, la cantidad o sea, más que nada, más que eficiencia, ineficientemente, marcaba, ¿cierto?, la posibilidad de que tuvieran accidentes serios de tránsito. Gente que trabaja cansada, sobre todo conductores de buses, por ejemplo, había una tendencia fuerte a tener, ¿cierto?, algún accidente considerable. Entonces se pensó y se legisló para que los conductores de buses particularmente tuvieran turnos de 5 horas. Y afortunadamente esos niveles de accidentabilidad bajaron harto, considerablemente. O sea, igual hay accidentes de tránsito, por supuesto, por otros factores, pero no tanto como el factor, evidentemente, que tiene que ver o estar directamente relacionado con el tiempo de descanso, el tiempo, ¿cierto?, de recuperación de las personas que trabajan en este ámbito del transporte, por ejemplo. Entonces, si se puede, hay una propuesta, obviamente, que busca el consenso, de buscar, ¿cierto?, de marcar como el antecedente, claro, de tener una jornada laboral flexible, en el caso, ¿cierto?, una ley que permita, ¿cierto?, esos criterios, aplicar el criterio con respecto a lo que se esté, el ámbito en el que se esté trabajando, eh, y que en relación a ese ámbito, ¿cierto?, se estipule una jornada laboral que sea acorde, ¿cierto?, a la producción de ese ámbito. Por ejemplo, lo de los conductores de buses, se pensó 5 horas. Ellos trabajan 5 horas, ¿cierto? Eso es el turno y tienen no sé cuánto tiempo de descanso para recuperar, ¿cierto? Y volver a trabajar 5 horas. No sé cómo el turno finalmente en que queda, digamos. Pero eso es el tema. O sea, 5 horas de trabajo efectivo, digamos, manejando. Y así nosotros los profes, por ejemplo, que tenemos como una sobrecarga, una queja que se hace justamente del magisterio, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, en donde nosotros tenemos que trabajar de manera presencial en el colegio
cumplir una jornada laboral, ¿cierto? Y después he sabido, ¿cierto? Históricamente que nosotros los profes nos llevamos pega para la casa, pero no porque que no la queramos hacer en el colegio, sino porque no nos da el tiempo y tenemos que revisar pruebas y tenemos que hacer, preparar material para la clase del otro día, etcétera, etcétera. Llegando incluso, en algunos casos, ¿cierto? A trabajar hasta 10 horas al día o más. Yo lo veo no solamente por mi experiencia personal, sino por lo que compartimos con nuestros colegas, ¿cierto? No del colegio específicamente, sino de todos los colegios, o sea, donde haya algún colega amigo que se queje más o menos de lo mismo. O sea, es una realidad. Entonces, claro, ahí hay que buscar flexibilidades, o sea, hay que buscar puntos intermedios, flexibilizar los criterios, quizás. Y eso sería como el gran aprendizaje de este tipo de discusión, lo que permite, ¿cierto?, conocer todos los puntos de vista y buscar información en otros países donde la jornada laboral se ha disminuido considerablemente, ¿cierto? En Colombia, por ejemplo, que se ha bajado de 48 a 42, en Argentina que se pretende bajar a 6 también, ¿cierto? En otros países que se habla de ya están en 6 y que quieren bajar la cantidad de días de trabajo, ¿cierto? De 5 a 4, por ejemplo, etcétera, etcétera. O los tiempos de vacaciones, o mejorar las remuneraciones. O sea, una serie de factores que podrían incidir justamente no solamente en la producción positivamente, sino también, con mucha evidencia también, en la calidad de vida de los trabajadores. Eso también es súper importante. Y que implica, ¿cierto?, lo otro. Entonces, eso de ir indagando en información, tener como un dominio del ámbito del que se está discutiendo, saber los puntos a favor, en contra, los datos que se ofrecen, ¿cierto?, para A o para B, nos permite a nosotros tener y tomar decisiones y poder incluso también argumentar con fundamentos. Eso es lo que el gran aprendizaje de la clase. Eh, este tema no sé si a ustedes les resulta interesante, yo creo que de alguna manera igual les impacta, ¿no?, por ser hijos de trabajadores, pero también porque ustedes se van a transformar en la fuerza laboral de nuestro país. O sea, igual es interesante eso es como fenómeno. Y como punto metodológico que cuesta mayor trabajo, ¿cierto?, es asimilar los datos, ¿cierto? Y saber que esos datos pueden ser o no, creo yo, esa es mi apreciación, saber o no si esos datos son de verdad impactantes o no, ¿cierto? Y verificables o no. Eso es un punto que siempre está en veremos, ¿ya? ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que ir a la fuente y eso cuesta trabajo, ¿cierto? De tiempo más que nada. Y es justamente de lo que estamos hablando que escasea hoy por hoy. Recuerden que hay un control lector pendiente, ¿cierto? Del 28 y 29 de octubre, que es Los Altísimos de Hugo Correa, para que estén atentos, ¿cierto? Puedan leer, el material está disponible, ¿cierto? Si necesitan algo más también, pueden contar con mi ayudita ahí, no hay drama, ¿ya? La prueba, obviamente, la voy a hacer y la voy a dejar habilitada desde la próxima semana, por si tienen alguna duda, alguna cosilla que quieran comentar. Eso pues chiquillos, estamos en Lora, dijo el loro. Nos vemos, cuídense mucho. Chau, chau, chau. Tengan buena tarde. Chau. Bien, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau. Que estén bien.